Hola, ¿qué tal chicos? Un gusto volverlos a saludar nuevamente. En esta ocasión vamos a ver un tema nuevo concerniente pues a lo que tiene que ver con la potenciación de números racionales, ¿no? Entonces vamos a ver lo que son las propiedades de la potenciación para números racionales. Propiedad fundamental. La potenciación es la operación mediante la cual se expresa la multiplicación de un factor por sí mismo una cierta cantidad de veces. A ese factor se le llama base de la potencia y a la cantidad de veces que ha de multiplicarse por sí mismo se le llama exponente de la potencia. Las partes que nosotros vamos a tener en la potenciación son las siguientes, ¿no? Veamos. Exponente es esta parte que se encuentra aquí, representada con la letra n, y esta fracción, por el caso de ser un número racional, se llamará base. ¿Ok? Veamos cómo se aplica la propiedad fundamental de la potenciación. Como puedes observar, n, siendo exponente, afecta al numerador y al denominador del número racional. Entonces nos quedaría a a la n y b a la n. Si utilizamos números racionales, ocurrirá lo siguiente. 2 tercios elevado a la tercera será 2 a la tercera, 3 a la tercera. Resolviendo, podemos observar que se cumple la propiedad fundamental de la potenciación, donde la base se va a multiplicar un número de veces de acuerdo al exponente. En este caso el exponente es 3. Es decir que tanto el numerador como el denominador, que se ven afectados con el exponente 3, se va a multiplicar por sí mismo 3 veces. Eso nos quedará 8/27. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos claramente la definición práctica de lo que es la propiedad fundamental de la potenciación para números racionales. Veamos ahora una propiedad. Producto de bases iguales. Es decir, cuando tenemos dos bases con exponentes distintos o iguales, nos dice que los exponentes tienen que sumarse. En este caso, n y m se van a sumar manteniendo la misma base. El concepto es el siguiente, que cuando se multiplican las bases iguales, se van a sumar los exponentes. Ejemplo, tenemos 2 tercios al cuadrado por 2 tercios al cubo. Si bien es cierto, 2 tercios se repite, es decir que aquí yo tengo una base idéntica. Mantenemos la misma base y luego el exponente 2 y 3, como puedes observar, se van a sumar. Es decir que yo tendría 2 tercios a la quinta, porque 2 más 3 es 5. Luego aplico la propiedad fundamental, elevando las partes de la fracción al exponente que hemos obtenido, que es 5, 2 a la quinta, 3 a la quinta. Resolviendo eso, el 2 se multiplica 5 veces y el 3 5 veces. Al multiplicar, pues, nos quedará 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, y por 2 nos va a dar 32, ¿no? Y 3 por 3, por 3 y por 3 y por 3 nos va a dar 243. Veamos otro ejemplo. 3 quintos elevado a la menos 2 por 3 quintos elevado a la quinta. Como puedes observar, aquí tengo un exponente negativo. Entonces, indistintamente del signo que aparezca en los exponentes, yo voy a aplicar la propiedad de producto de bases iguales. Es decir, que yo voy a escribir la misma base, que en este caso sería 3 quintos. Y luego escribo los exponentes de la misma manera de la misma forma en que aparecen. Pues no, menos 2 y luego pues más 5 es positivo, se lo escribe igual. Tendremos aquí una resta de números enteros, entonces nos quedará 3 quintos al cubo, ¿verdad? Es decir, menos 2 más 5 nos va a dar más 3. Elevando 3 quintos al cubo tendremos 3 al cubo, 5 al cubo. Resolviendo eso, el 3 se multiplica 3 veces, el 5 3 veces. Es decir que 3 por 3 y por 3 nos dará 27, porque 3 por 3 es 9, por 3 27, 5 por 5 25 y por 5 125. Entonces el resultado será 27 con 125. ¿Ok? Eso es pues con respecto a la propiedad de producto de bases iguales. Veamos otra propiedad. Ahora tenemos lo que son cocientes de bases iguales. ¿Ok? Al igual que en el caso anterior, tenemos una base idéntica, pero ahora la operación es la división.
se puede detectar que de acuerdo a la propiedad, estos exponentes m y n se van a restar. En otras palabras, en el cociente de bases iguales se restan los exponentes. Veamos un ejemplo. Tenemos 2 séptimos a la quinta y 2 séptimos al cubo, ¿no? Tenemos la misma fracción, es la misma base. Entonces vamos a aplicar lo que nos dice la propiedad, ¿no? Que cuando hay división de bases iguales, los exponentes se restan. Es decir, 2 séptimos elevado a la 5 menos 3. O sea, 5 y 3 se restan. Eso nos dará 2 séptimos al cuadrado, porque la resta de 5 y menos 3 nos da 2. Aplicando la propiedad fundamental, 2 al cuadrado, 7 al cuadrado, eso nos dará como resultado 2 por 2 y 7 por 7, es decir, en el caso de 2 por 2, 4 y 7 por 7, 49. Veamos un segundo ejemplo. Ahora tenemos 3 cuartos elevado a la menos 2 dividido para 3 cuartos elevado a la menos 6. Cuando tenemos signos negativos, se recomienda escribir los exponentes en paréntesis pequeños para poder aplicar el criterio que dice que el exponente n de la primera fracción se resta con el exponente m de la segunda fracción. En este caso copiamos la misma base porque son bases iguales. Y lo que acabo de decir, ¿no? Menos 2 menos 6, ¿no? Es importante que aquí tengamos mucho cuidado, sobre todo cuando aparecen exponentes negativos en la división o en el cociente de bases iguales. ¿Ok? Cociente de bases iguales, si aparecen exponentes negativos, los vamos a escribir entre paréntesis para poder aplicar la ley de signos. En este caso nosotros podemos detectar que aquí va a ocurrir entre menos y menos 6 va a haber una ley de signos. ¿Ok? O sea que al multiplicar esto pues se hará positivo. Entonces tendremos 3 cuartos elevado a la menos 2 más 6, lo que acababa de decir, ¿no? Menos por menos más, es decir, menos 2 más 6. Resolviendo la operación entre los exponentes, nos quedará 3 cuartos elevado a la cuarta, que menos 2 más 6 es 4. Aplicando la propiedad fundamental, 3 a la cuarta y 4 a la cuarta, es decir, que 3 por 3 por 3 y por 3 y 4 por 4 y por 4, es decir, 81 256avos. ¿De acuerdo? Esto sería el cociente de bases iguales. Veamos otras propiedades. Ok, vamos a ver cuál ahora aparece. Exponente negativo, esto es algo muy elemental, que nos dice que toda base elevada a un exponente negativo siempre que se invierta o se aplique el inverso multiplicativo de la fracción, el exponente se hará automáticamente positivo. Eso dice la regla, ¿no? Se invierte las bases, en este caso el numerador A y el numerador B, para transformar el exponente menos n a más n, que es lo que ocurrió aquí. Veamos un caso, ¿no? 3 cuartos elevado a la menos 2, invertimos la fracción y nos queda 4 tercios al cuadrado. Aplicando la propiedad fundamental, nos quedará pues 4 por 4 y 3 por 3, y eso es igual a 16 novenos. Transformándolo en número mixto, tendríamos que, como resultado, un entero con 7 novenos. ¿Ok? Entonces, aquí no hay mayor complicación. Lo que hay que tener en cuenta es que cada vez que tengamos un exponente negativo, inmediatamente lo que hacemos es invertir las fracciones implicadas y el exponente se hará positivo. Veamos una propiedad nueva, una propiedad adicional, exponente 0. Esta propiedad nos dice que toda base, cualquiera que sea esta, elevada a 0 es igual a 1. ¿Okay? Hay una demostración para esto, pero lo hemos de explicar en un nuevo video. ¿Ok? Veamos. ¿Qué nos dice la regla? ¿No? Que toda base elevado o toda base elevada a 0 es igual a la unidad. Entonces aquí no hay mayor inconveniente, ¿no? Por ejemplo, 7 novenos a 0 es igual a 1. 100 entre 1000 a la 0 es igual a 1. Y así cualquier otro número que nosotros resolvamos, siempre que esté elevado a 0, pues va a ser igual a 1. Siempre que la base fraccionaria, cualquiera que sea esta, elevada a 0, siempre es igual a 1. Veamos otra propiedad. Exponente par con base negativa. Muy bien. ¿Qué nos dice? Que toda base fraccionaria negativa elevada a un exponente par, siempre que n sea par, la base automáticamente se hace positiva, como observas en este caso, ¿no? De menos a b, ahora es a b. ¿Ok? Y afecta al mismo exponente que se encuentra en
en la expresión. Entonces, esto solo va a ocurrir cuando n es un número natural par. ¿Ok? Todos los pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, el que sea. Pero siempre que sea par, va a afectar al signo de la base fraccionaria y esto automáticamente se hace positivo. ¿Ok? También hay una demostración para eso, ¿no? Entonces la regla es base negativa elevada a exponente par se convierte en base positiva. Entonces tenemos aquí menos 2 séptimos al cuadrado, eso nos va a dar 2 al cuadrado y 7 al cuadrado, desaparece el signo, ¿no? Es como que yo multiplico menos por menos, 2 veces. O si es, por ejemplo, a la cuarta, se multiplicaría menos por menos 4 veces y nos va a dar positivo, ¿no? En este caso, la propiedad, aplicando la propiedad fundamental, nos va a dar como resultado 4/49. Veamos otro ejemplo. Tenemos 3/5 a la cuarta. Entonces aquí hay una particularidad para poder comprender esta parte pues, del signo negativo, ¿no? Lo que te decía hace un momento. Es como que aquí esté multiplicando 4 veces el mismo número, que sería 3/5, ¿no? Sino que está expresado de otra forma. Y el signo se repite 4 veces. Si tú multiplicas esto, te va a dar positivo. Entonces veamos, menos por menos, más. Más por menos, menos. Y menos por menos, más. O sea que el resultado que yo voy a obtener aquí es positivo. Y evidentemente multiplicar el número de veces el numerador indicado y el número de veces el denominador indicado. Es decir que 3 elevado a la cuarta nos da 81 y 5 elevado a la cuarta nos da 625. Entonces, como pudiste observar, con la explicación del exponente par con base negativa, el resultado es positivo. Bien, ahora veamos lo que es la potencia de una potencia, ¿no? En el caso de la potencia de una potencia, en el criterio que se está observando, ocurre que los exponentes implicados se multiplican, ¿no? Es la misma base, pero es como que es un exponente elevado a otro exponente. Entonces, esos exponentes se multiplican. Entonces, los exponentes involucrados, como acabé de decir, se van a multiplicar. ¿Ok? Veamos un ejercicio. Tenemos 5 séptimos al cuadrado, eso elevado al cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad potencia de potencia, que sería n por m, es decir, 2 por 2. Destruyendo el corchete nos quedará 5 séptimos elevado a la 2 por 2 y eso será 5 séptimos elevado a la cuarta. Aplicando la propiedad fundamental tendríamos que 5 a la cuarta es 625 y 7 a la cuarta es 2401. Otro ejemplo. Ahora, cuando tenemos un exponente negativo, ¿no? Aquí es como que se conjugan las propiedades que ya hemos venido viendo. Entonces, 2 tercios elevado a la menos 2 y todo eso elevado a la tercera positivo. Resolviendo y destruyendo el corchete, tendríamos menos 2 por 3, eso nos va a dar 2 tercios elevado a la menos 6. ¿Se te das cuenta? Menos por más menos. Aquí ya aplicamos pues, la propiedad anterior que vimos hace un momento, ¿no? Cuando el exponente es negativo, ¿ok? La fracción se invierte y el exponente se hace positivo, ¿no? Resolviendo aquello, aplicando la propiedad fundamental de la potencia, 3 a la sexta, 2 a la sexta, nos dará que nuestro resultado será 729 entre 64. Bien, y luego tenemos lo que es la potencia común de cocientes y productos. ¿Ok? Esta propiedad nos dice que cuando dos fracciones diferentes tienen el mismo exponente, se pueden asociar, ¿verdad?, bajo el mismo exponente y viceversa. ¿Ok? Lo mismo ocurre en la parte de la división de fracciones distintas, pero que tengan el mismo exponente, ¿no? Se las asocia y quedan bajo el mismo exponente. Entonces las fracciones involucradas se asocian para el mismo exponente. Veamos un ejemplo. 2 tercios al cuadrado por 3 cuartos al cuadrado. Como puedes observar, estas dos fracciones tienen exponente par. Son fracciones diferentes, ¿ok? No tienen nada en común. Las reescribimos bajo la misma potencia, que sería 2 el caso del exponente 2, evidentemente con la multiplicación planteada, que sería 2 tercios por 3 cuartos. ¿Ok? Esto se resuelve simplificando en cruz. Tendríamos que la tercera de 3, 1 y la tercera de 3, 1. Luego la mitad de 2 y la mitad de 4.
Eso nos va a dar la mitad de 2, 1 y la mitad de 4, 2. ¿Ok? Resolviendo la multiplicación respectiva, tendríamos 1 por 1, 1 y 1 por 2, 2 elevado al cuadrado. Aplicando la potenciación, 1/2 al cuadrado nos va a dar 1/4. ¿De acuerdo? Veamos, otro ejemplo. 1/3 al cubo dividido para 4/5 al cubo. Ahora con la propiedad del cociente. ¿Ok? Son fracciones diferentes bajo el mismo exponente. ¿Ok? Reescribimos la operación de las fracciones bajo el mismo exponente. Planteamos la operación respectiva. Recuerda que cuando es división, la segunda fracción se invierte. Y nos quedará 1/2 por 5/4. Resolviendo eso nos va a quedar 5/8 al cubo. ¿Por qué razón? Porque 1 por 5 es 5 y 2 por 4 es 8. Aplicando la propiedad fundamental, tendríamos 5 al cubo y 8 al cubo. Entonces la solución será 125 entre 512avos. Muy bien, inténtalo por tu cuenta. Recuerda que aquí lo importante es aplicar las propiedades de la potenciación. ¿Ok? Te dejo aquí una serie de ejercicios. Practica y practica porque solo así podrás dominar estos criterios matemáticos. Hasta la próxima. Cuídate. Pasa bien. Nos vemos. Chao, chao.